David arrastró su maleta por el pasillo polvoriento. Cada paso resonaba en el silencio, amplificado por las paredes estrechas y el eco de su propia respiración. El aire estaba cargado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. El hotel olía a humedad y a encierro. Las paredes mostraban signos de abandono, con manchas de moho y papel tapiz despegándose. Era evidente que hacía mucho tiempo que nadie se hospedaba allí. La habitación 6 estaba al final del pasillo, casi escondida en la penumbra. La puerta parecía más vieja y desgastada que las demás, como si guardara secretos olvidados. Introdujo la llave en la cerradura. La llave giró con dificultad, como si no hubiera sido usada en años. La puerta crujió al abrirse, como si no la hubieran tocado en años. El sonido resonó en el pasillo, rompiendo el silencio sepulcral. David entró a la habitación. El aire estaba aún más denso allí dentro, y una sensación de inquietud lo envolvió. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo no andaba bien. La atmósfera era opresiva, como si las paredes mismas susurraran historias de tiempos pasados. La habitación era pequeña y lúgubre. Los muebles estaban cubiertos de una fina capa de polvo, y el papel tapiz se despegaba en las esquinas. Una sola ventana dejaba entrar un rayo de luz tenue que iluminaba el polvo suspendido en el aire. La luz apenas lograba disipar la oscuridad que dominaba la habitación. David dejó caer la maleta junto a la cama y encendió la lámpara de la mesita de noche. La luz era débil, pero suficiente para revelar el estado de abandono de la habitación. La bombilla parpadeó un par de veces antes de iluminar la habitación con una luz amarillenta. David suspiró, sintiendo el peso del cansancio en sus hombros. Había sido un largo viaje. Se dejó caer en la cama, sintiendo el colchón duro y poco acogedor. Cerró los ojos, esperando que el sueño lo alcanzara pronto, pero la inquietud no lo dejaba en paz. David se dejó caer en la cama, hundiéndose en el colchón hundido. Cerró los ojos un instante, intentando ignorar el olor a humedad. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un susurro suave, casi imperceptible. Provenía del rincón más oscuro de la habitación. David se incorporó lentamente, con el corazón latiéndole en el pecho. ¿Hola?, preguntó. Su voz sonaba tensa en el silencio. Solo el silencio respondió. David se levantó de la cama y se acercó cautelosamente al rincón. No había nada allí. Debió ser mi imaginación, pensó. Pero una sensación inquietante se apoderó de él, como si alguien lo estuviera observando. David se dirigió al baño, buscando el alivio de la luz. Encendió el interruptor y la luz fluorescente parpadeó antes de encenderse por completo. Se miró en el espejo. Parpadeó, confundido. Su reflejo parecía diferente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, con ojeras profundas. Su rostro parecía más delgado, demacrado. Se tocó la cara con la mano temblorosa. Su piel estaba fría, húmeda. Apartó la mirada del espejo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Debe ser el cansancio, se dijo a sí mismo. Pero en el fondo, una semilla de miedo comenzaba a germinar en su interior. David intentó abrir la puerta. No cedió. La desesperación comenzaba a apoderarse de él. Cada segundo que pasaba, la sensación de claustrofobia aumentaba. Giró la manija con fuerza, pero la puerta permaneció cerrada. La madera crujía bajo la presión, pero no se movía ni un centímetro. Golpeó la madera con el puño, presa del pánico. ¿Hay alguien ahí?, gritó. Su voz se quebró, reflejando su creciente terror. Su voz resonó en el silencio, sin obtener respuesta. El eco de sus palabras se desvaneció rápidamente.
dejándolo aún más solo. Sacó su teléfono del bolsillo, desesperado por pedir ayuda. Pero no había señal. La pantalla brillaba débilmente en la oscuridad. La pantalla mostraba el mensaje sin servicio. La esperanza se desvaneció de su rostro al ver esas palabras. David se dejó caer al suelo, con la espalda apoyada en la puerta. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y confusión. Se sentía atrapado, aislado del mundo exterior. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, cada vez más pequeña. Los susurros volvieron, más fuertes esta vez. Eran como un coro de voces invisibles, llenas de malicia. Provenían de las paredes, del techo, de todas partes. Era como si la habitación misma estuviera viva, conspirando contra él. David se tapó los oídos con las manos, intentando bloquear los sonidos aterradores. Pero era inútil. Los susurros se filtraban a través de sus dedos. Los susurros parecían penetrar en su mente, susurrando palabras sin sentido que lo llenaban de terror. Sentía que estaba perdiendo la cordura, atrapado en una pesadilla sin fin. Las luces parpadearon. David levantó la vista. Su corazón se encogió en su pecho. La televisión, que estaba apagada, de repente se encendió. La pantalla mostraba estática, un chisporroteo blanco y negro que hería los ojos. Y entonces la vio. Una figura oscura, apenas visible entre la estática. Tenía ojos rojos brillantes que parecían perforar el alma de David. Un grito ahogado escapó de la garganta de David. Se puso de pie de un salto, retrocediendo hasta chocar contra la pared. La figura en la televisión se movió, acercándose lentamente a la pantalla. David cerró los ojos con fuerza, incapaz de apartar la mirada de la imagen aterradora. David buscó a tientas el interruptor de la lámpara de noche, sumiendo la habitación en la oscuridad. La televisión se apagó. El silencio volvió a reinar, pero ahora estaba cargado de una tensión palpable. David, con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó al armario. Tenía que haber una explicación lógica para todo esto. Abrió la puerta del armario y encontró un viejo cuaderno de cuero. Lo cogió y lo abrió. Las páginas estaban llenas de nombres escritos con una tinta descolorida. Debajo de cada nombre, una sola palabra: desaparecido. David pasó las páginas rápidamente, con los dedos temblorosos. Decenas de nombres, todos con la misma palabra escrita debajo. Los susurros regresaron, más fuertes que nunca. Se transformaron en gemidos, en lamentos guturales que parecían provenir del propio infierno. David dejó caer el cuaderno. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Algo andaba terriblemente mal en esa habitación. Algo oscuro y siniestro. Corrió hacia la puerta, golpeándola con todas sus fuerzas. ¡Ayuda!, gritó desesperado. ¡Por favor, que alguien me ayude! Pero su voz se perdió en el vacío. Nadie podía escucharlo. Estaba atrapado en esa pesadilla, solo con los gritos y los susurros que lo atormentaban. David, con la mirada frenética, buscó una salida, una vía de escape. El aire en la habitación se sentía denso, casi irrespirable, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. Sus ojos se posaron en el espejo del baño. Parecía ordinario, pero había algo inquietante en su reflejo. Su reflejo ya no era el de un hombre cansado. Era algo grotesco, monstruoso. La imagen en el espejo parecía cobrar vida propia, distorsionándose y retorciéndose. Sus ojos brillaban con una luz roja infernal. Esa mirada penetrante parecía atravesar su alma, llenándolo de un terror indescriptible. Una sonrisa cruel se extendía por su rostro demacrado, revelando dientes afilados como cuchillas. Esa sonrisa no era humana, era la de un depredador.
La criatura en el espejo se movió. No era solo un reflejo, era una entidad con vida propia, acechando desde el otro lado. Extendió una mano hacia David. Sus dedos eran garras largas y huesudas. Parecían capaces de desgarrar carne con facilidad. David retrocedió, horrorizado, pero ya era demasiado tarde. El miedo lo paralizaba, impidiéndole pensar con claridad. Una fuerza invisible lo arrastró hacia el espejo. Sentía como si 1000 manos invisibles lo empujaran hacia su destino inevitable. Intentó gritar, pero no pudo. Su voz se ahogó en su garganta, atrapada por el pánico. La criatura lo envolvió en sus fríos brazos, arrastrándolo hacia las profundidades del espejo. David sintió un frío helado recorrer su cuerpo mientras era absorbido por el portal oscuro. La habitación 6 permaneció en silencio. El polvo flotaba en el aire, iluminado por la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. La televisión estaba apagada. El cuaderno yacía abierto en el suelo, mostrando su macabra lista de nombres. Y en el espejo solo se reflejaba la habitación vacía, como si nada hubiera sucedido.